enfrentamos en la actualidad a diversos y relevantes retos. Entre ellos, sin lugar a dudas, vivir bajo una ética que dé cobijo a la diversidad cultural. Sin embargo, las construcciones de discursos y metarrelatos se encuentran atravesadas por trincheras en las que se agazapan los defensores de cada una de las ideas ante el asalto de quienes piensan diferente. Desde la estrategia de que la mejor defensa es el ataque, se lanzan a por los adversarios en pos de ganar en la lucha por la hegemonía de su especulación como paradigma. Lo difícil es hallar las visiones autocríticas de cada uno de estos movimientos. Y es difícil por dos razones fundamentales. La primera, porque los que representan la visión autocrítica de cada colectivo son convencidos de lo negativo de su postura para el grupo, apelando al sentimiento de pertenencia. La segunda consiste en alejar a quien practica la autocrítica del grupo en la que se encuentra. Dos estrategias distintas que nos llevan al mismo resultado. Considerar la autocrítica como un acto de deslealtad que conlleva una deserción, tanto si es por motus propio como si es impulsada por los que al grupo. La constancia y la lealtad es certificada y emerge el valor de la identidad respecto a su situación vital, no como hecho, sino como cualidad positiva inherente al propio ser. El concepto de identidad refiere a una experiencia de continuidad y mismidad del ser uno mismo, como algo que mantiene su esencia, su pertenencia inmovilizada en medio de los procesos de cambio y crisis. Unir identidad y cambio implica cierta paradoja. Las políticas de identidad promueven un corporativismo bajo rúbricas como etnia, género o nación. En estos casos, se requiere de estrategias de pureza para poder movilizar a unos con el objeto de excluir a otros. Es el mito de la consistencia interna, el que alimenta en buena medida el discurso actual multiculturalista, suponiendo cada cultura armoniosa, autosuficiente, compacta y homogénea. Las aparentes apologías de la diferencia y el derecho a la identidad acaban contribuyendo a difundir actitudes racistas, un racismo de rostro amable, folclórico, de baja intensidad, pero racismo en definitiva. Frente a ello, la realidad pone de manifiesto que cada vez se hace más difícil para cada persona definirse en referencia a una nación, a una lengua, a una religión o a una etnia concreta y particular. Se ignora que la identidad es múltiple o, si se prefiere, está constituida por una miríada de componentes. Toda persona o grupo cultural se conforma en la complejidad. Su identidad se caracteriza por la pluralidad, por estar configurada por múltiples componentes que se armonizan en una unidad no fragmentada. Los componentes que constituyen una identidad, ya sea individual o colectiva, no presentan la misma intensidad a la hora de definirla. Siguiendo la propuesta elaborada por Marjorie Ferguson, existen componentes o identidades superficiales que se vinculan con los objetos de consumo. Existen componentes o identidades profundas como la religión, las creencias, la raza, el género, la clase, la imagen del pasado y futuro, o los derechos y obligaciones de sus miembros. Pero también existe otro tipo de identidad profunda, y es aquella concerniente a la forma de organización productiva de un grupo cultural donde un sujeto se encuentra inmerso. Es precisamente este tipo de identidad olvidada sobre la que la homogeneización hace estragos. La imposición de un único modelo de desarrollo ataca este componente cultural. El modelo de desarrollo imperante manifiesta cierta permisividad respecto a las identidades superficiales, existiendo en la actualidad numerosos objetos de consumo característicos de culturas no hegemónicas que han sido incorporados al mercado internacional, tal y como indicaba Paul Willis, e incluso sobre algunas profundas, pero ninguna sobre las formas de producción alejadas del modo de producción capitalista. Este hecho es relevante, ya que el único modo de producción que deben asumir todas las sociedades y culturas supone una serie de características estructurales centrales que configuran, en palabras de Garham,
el terreno sobre el cual tienen lugar las prácticas culturales, el entorno físico, los recursos materiales y simbólicos, los ritmos de tiempo y las relaciones espaciales, condicionando el resto de identidades o componentes culturales. Ante esta complejidad de la identidad, el ataque sin duda es extremadamente perverso. Y es que existe en la actualidad un discurso que plantea la defensa de la diversidad cultural sin mayores reflexiones al respecto. Pero la diferencia en sí misma no tiene por qué ser positiva. No se pueden considerar todas las culturas no hegemónicas válidas por el hecho de encontrarse silenciadas. A pesar de su situación de marginalidad, no tienen por qué tener en sí misma un carácter transformador. Existen prácticas o características en todas las culturas que no contribuyen a un cambio social en beneficio de todos. Hay identidades y diferencias, mejores y peores. En palabras de Malos, identidades asesinas que fomentan la segregación cultural. Identidades más abiertas que asumen el riesgo de la aculturación. Por ello, no debemos de obligarnos a un culto etnográfico de las culturas, incurriendo en un relativismo cultural que poco aportaría a la configuración de realidades más justas y nos llevaría, en última instancia, a la indiferencia frente a las diferencias. Tenemos no solo el derecho, sino el deber de conocer, de analizar, de juzgar todas las culturas y preguntarnos cuestiones como la siguiente. ¿Qué pretensiones de identidad posibilitan la justicia social, la participación y la democracia? ¿Cuáles las perjudican o limitan? ¿Qué elementos de cada cultura facilitan estilo social y culturalmente justo? Y es que no podemos caer en el error de tratar las culturas como un bloque homogéneo. Una cultura occidental es, la cultura musulmana es, no. Nuestro análisis dependerá respecto a qué componentes de la identidad y a qué elemento estemos haciendo referencia. Los análisis y valoraciones de las culturas son complejos y deben ser abordados como tales. Y más si tenemos en consideración la diversidad cultural existente en cada grupo cultural. La reflexión crítica y dialéctica tiene cabida en la pensar y valorar las otras culturas. Es necesario desenmascararnos y apostar por una política de la diferencia diferenciada, evitando de esta manera ilegitimar, pero también, sin más, celebrar todas las diversidades y las diferencias. La defensa de la pluralidad cultural es insuficiente. Es necesario tener coraje y atrevernos a plantear la necesidad de la pluralidad, sí, pero no solo multicultural, ni tan siquiera intercultural, sino mestiza. Una pluralidad basada en múltiples intercambios, donde la autocrítica y la crítica a los otros tienen un papel principal en las relaciones de intercambio, y donde procesos de aculturación y asimilación tienen lugar. Porque no debemos olvidar que el mestizaje implica perder elementos culturales considerados propios e incorporar otros nuevos considerados ajenos. El debate, la confrontación y la reflexión sustentan los procesos de mestizaje. El problema es que se asume como prejuicio que todo choque dialéctico enfrenta a las personas y no a las ideas que éstas plantean. Este prejuicio elude el conflicto, pero también evita posibilidades de diálogo, intercambio y entendimiento. Dificulta, en última instancia, las posibilidades de revisión constante de las culturas y su enriquecimiento a través de la reflexión y el análisis a través del mestizaje. Hemos de entender que todas las culturas deben ser reconocidas como patrimonio de la humanidad y no de un grupo cultural exclusivo. Y por esta misma razón pueden ser sometidas a crítica, a revisión y análisis constante. Hemos de huir, en palabras de González Ruiz, del acecho de una nueva versión totalitarista encubierta, disfrazada con el beneplácito del consenso y la indiferencia. La identidad, lejos de ser estática e inmutable, se encuentra en constante proceso de cambio. Esta no es innata, se aprende y viene dada por los otros,
los otros más cercanos que nos van enseñando qué elementos culturales deben conformar nuestra identidad y qué elementos deben ser rechazados. La defensa de la identidad inmutable, como si ésta fuera innata, no tiene fundamento alguno. Aún así, es la concepción más extendida en la actualidad, teniendo claras repercusiones a la hora de afrontar el reto de sociedades multiculturales o de abordar los procesos educativos. La defensa de la tribu sustituye airosamente la defensa de la raza, dejando pocas salidas al autoanálisis y a la autocrítica, a la búsqueda de alternativas, a la mejora de las condiciones en que vivimos, a la mejora de la vida y, por supuesto, al mestizaje cultural. Debemos tomar una posición responsable ante nuestras propias culturas, en su mayoría ya hibridadas con la cultura hegemónica, y entender que todas deben perder para ganar, estando en constante revisión frente a una ética del desarrollo que posibilite a los miembros de todas las culturas producir, reproducirse y desarrollarse. La revisión de todas las culturas bajo una ética que dé cabida a comunidades justas es un principio básico para el logro del mestizaje cultural. Los seres humanos y los grupos culturales deberíamos ser inconformistas con lo que somos y con nuestra propia identidad, manteniéndola siempre en jaque y buscando la manera de que cada día pueda mejorarse en función de unos valores y principios éticos que conduzcan a estilos mixtos, mestizos, de desarrollo. Debemos sentirnos siempre extranjeros, extraños en nuestra propia piel, y vivir en esa constante sensación, sin conflicto. A la hora de construir estilos mestizos de desarrollo, la diversificación de los encuentros culturales es clave para la pervivencia en un futuro próximo donde los pueblos puedan compartir sus experiencias e ideas respecto a cómo lograr un desarrollo justo. Si las culturas silenciadas no logran tomar la palabra, la pluralidad mestiza será irrealizable. Otras maneras de ver el mundo serán ignoradas y se impondrá globalmente la cultura hegemónica occidental de manera definitiva. El desafío estriba en lograr referencias socioculturales firmes en la autoconcepción de la propia identidad y así poder lograr que la multiplicidad sea factor de enriquecimiento más que de caos e incoherencia, puesto que determinan en última instancia la elección de una explicación ya dada, sin fisuras y completa. Se entiende la elección indiscutida por muchos factores, pero sobre todo hay que plantear incultura e ignorancia sobre el tema de la complejidad y de habilitar la incertidumbre. El punto de partida es la creación de conciencia sobre la propia imagen de los yo, dado que la elección de la base de la identidad está constituida anteriormente a la propia existencia de cada persona. Su puesta en duda dejaría de ser problemática por comprenderla como un constructo cuyos pilares son las necesidades y la supervivencia. Desde un punto de vista personal, la cuestión de identidad grupal o comunitaria se convierte en un obligado juego de discusión y o discusiones entre las identidades participantes. No desde una visión negociadora, sino en una clave solidaria rortiana que refiere a la idea de acercamiento bajo la premisa de es uno de nosotros, en donde el nosotros es algo más restringido y más local que la humanidad. Siempre construyendo relaciones de discurso y de posibilidades dentro de un planteamiento democrático donde la ideología y la verdad son constructos a vigilar. El mestizaje crítico implica cambiar nuestra relación con el mundo, acceder a su multidimensionalidad y a otra forma de conocimiento diferente al vigente, determinista y absolutista. Es una forma distinta de vivir e interpretar la realidad. Es una forma diferente de adentrarnos en la complejidad humana y en su diversidad. Este se constituye como un proceso reeducativo y pedagógico que no concluye nunca y que está en contra de los parámetros educativos vigentes, apostando por la transgresión como norma y la duda como método. La apuesta a favor del pluralismo mestizo es en realidad una apuesta por la pluralidad imbrincada en la igualdad social.
porque como expresa Fleischer, las diferencias culturales pueden ser elaboradas libremente y mediadas democráticamente solo basándose en la igualdad social.